Eh, Recuerden que ustedes en la plataforma virtual van a tener la guía de clase y van a tener también una presentación de PowerPoint animada que explica, como en este caso, pues, explica las láminas con detalle para que se entienda mejor. Igualmente, esta clase está grabada y eso va a permitir que si alguien la puede revisar después, bueno, la revise. Estática de fluidos sin movimiento. Estudios de fluidos sin movimiento. Bien. Características de los fluidos sin movimiento. El fluido está en reposo o no se mueve. No existe velocidad de formación porque no se está moviendo. Cuando por allá vimos la ecuación de fricción de Newton, que decía que el esfuerzo cortante era igual a la viscosidad por velocidad de formación, eso es porque el equipo somete al fluido en movimiento para determinar ese coeficiente de viscosidad. En el caso de los fluidos sin movimiento, esta velocidad de formación es cero, porque no está en movimiento. Y solo van a actuar dos tipos de fuerza, la debido a la gravedad, que conjunto con la masa le va a dar el peso, y las debido a la presión, Existen otras fuerzas que se pueden tener, pero que en nuestro caso van a ser despreciables, o sea, o no se van a considerar por las condiciones de los problemas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, una tensión superficial. Es una fuerza que a veces actúa, pero bajo ciertas condiciones. En nuestro caso no va a existir porque las condiciones que vamos a aplicar nosotros no se van a aplicar para que exista la tensión superficial. Entonces solamente vamos a tener dos tipos de fuerza. La fuerza de la gravedad, que va a actuar con el peso del fluido, y las debido a la presión, presiones particulares que se le ejercen al fluido. Aquí tenemos, por ejemplo, un recipiente que contiene un líquido. Y nosotros queremos determinar la presión del fluido exactamente en este punto que está acá marcado. Hay una ley que se conoce como ley de Pascal que define qué es la presión en un punto de un fluido sin movimiento. Y la ley lo que dice que la presión en cualquier punto de un fluido en reposo tiene un solo valor independientemente de la dirección en que se mida. Quiere decir que no es un vector, sino que es un escalar, es un valor. O sea que yo puedo medir la presión en este punto desde este lado, la puedo medir desde abajo, la puedo medir desde arriba y siempre el valor va a ser el mismo. La presión es un escalar. Por eso acá aparece una nota que dice que la presión actúa de manera uniforme en todas las direcciones sobre un pequeño volumen de fluido. Es decir, la presión es la misma a cualquier dirección en que se mida. O sea que cuando uno habla de P sub X, P sub Y, P sub Z, simplemente habla de P, porque la presión es un solo valor, independientemente de la dirección de donde se mida. Eso se dice porque nosotros sabemos que la presión, que la presión es igual a fuerza por unidad de área. Y sabemos que la fuerza es un vector. Aunque la fuerza es un vector, la presión es un escalar. Eso lo dice la ley de Pascal. Ahora bien, si yo tengo diferentes puntos en una masa fluida, unos más arriba que otros, por ejemplo, A en la parte de arriba, B en la parte intermedia y C más abajo, se puede demostrar que la presión en el plano es la misma. O sea, si yo mido la presión en la superficie del líquido, siempre va a ser la misma presión. Si mido la presión en un área circular, pero paralela al eje X, que pasa todo por A, va a ser siempre la misma. O sea, la presión en el plano, en el eje X, siempre va a ser la misma. En el eje X y en el eje Y, pues, en el plano XY. La presión en el plano de B siempre va a ser la misma. Y la presión en el plano de C siempre va a ser la misma.
Pero en el eje Z, que es el eje de la altura, sí va a haber una variación. O sea, la presión en A va a ser diferente a la presión en B y va a ser diferente a la presión en C porque hay una diferencia de altura entre A, B y C. Entonces, aunque la presión en un punto de una masa fluida en reposo es la misma, cualquiera que sea la dirección en que se mida, esto no quiere decir que sea la misma en todos los puntos, sino que va a variar. Por ejemplo, P sub A diferente de P sub B y diferente de P sub C. Y va a variar básicamente en el eje Z. Básicamente la variación de presión se va a dar por el tipo de fluido, de lo cual está incluido el peso específico, y la diferencia de altura. A esta ecuación se le llama ecuación general de estática de fluido. Esta Y que aparece aquí es el peso específico del fluido. dz es la variación de altura y dp es la variación de presión. Entonces la variación de presión dp es igual a menos peso específico del fluido por diferencial de z. Y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar más acá, en este tema en particular, que indica que la variación de presión es igual a menos peso específico del fluido por la diferencia de altura, en forma diferencial. Si lo que tenemos es un fluido incompresible, es decir, lo que tenemos es un líquido, por ejemplo, tenemos A y tenemos B, donde B lo vamos a colocar abajo y A lo vamos a colocar más arriba. Si aplicamos esta ecuación para fluidos incompresibles, podemos integrar y como el fluido es incompresible, el peso específico va a ser constante. Lo saco fuera del integral, entonces integro acá, y me va a quedar que P sub B menos P sub A es igual a menos peso específico del fluido, ZB menos ZA. Recuerden siempre una cosa, la presión abajo va a ser mayor que la presión arriba. Lo pueden recordar, por ejemplo, cuando una persona se mete en una piscina. Si se mete en el fondo de la piscina, va a sentir la presión atmosférica más toda la presión de la columna de líquido que está encima de él. Entonces la presión abajo va a ser superior a la presión arriba. Y eso lo explica también la paradoja de Pascal. El cambio de presión depende solamente del cambio de elevación y del tipo de fluido, y no del tamaño del contenedor donde se encuentra el fluido. Esta paradoja de Pascal lo que trata de explicar es que independientemente de la forma geométrica del contenedor, la presión en el fondo del fluido va a depender de la altura y de la presión que existe en la superficie. Por ejemplo, P sub B va a ser P sub B va a ser igual a P sub A más la presión ejercida por la columna de líquido esta, que va a ser peso específico por H. La presión aquí del fondo de este, que es rectangular, va a ser igual a la presión en A más la presión ejercida por la columna de líquido, que va a ser H por el peso específico del fluido. Y en el tercero, que es cilíndrico, exactamente la ecuación es la misma. P sub A va a ser igual a, P sub B, perdón, va a ser igual a P sub A más peso específico del fluido por H. Si despejamos, P sub A va a ser P sub B menos peso específico por H, porque P sub A es menor que P sub B. Siempre que se trate de líquidos. En el caso de gases también se aplica, pero como los gases tienen un peso específico muy bajo, generalmente cuando tenemos un gas, por supuesto que el sistema va a estar cerrado, esa presión en A y esa presión en B prácticamente van a ser iguales, porque el peso específico de los gases es comparativamente muy bajo comparado con el de los líquidos. Pero eso lo vamos a deducir después. De momento estamos hablando básicamente de líquidos y la ecuación que vimos anteriormente, que es la ecuación general estática de fluido aplicado a fluidos incompresibles, que son los líquidos, va a quedar de esta forma. La presión en B va a ser igual a la presión en A más la presión ejercida por la columna de líquido, que va a ser peso específico del fluido por H, independientemente de la forma geométrica del tanque, y la presión en A, que es arriba, va a ser igual a la presión en B menos la presión ejercida por la columna de líquido. ¿Qué pasa para gases?
Fíjense, lo anterior lo vimos para líquidos. Ahora, ¿qué pasa para gases? Como los gases son fluidos compresibles, que incluye la mayoría de los gases y vapores, este peso específico, Y, no es constante. Entonces, la integración de la ecuación no es tan sencilla, porque entonces hay que buscar una ecuación que relacione el peso específico con la presión. Pero esa ecuación ya la conocemos. Si nosotros sabíamos por allá, del tema número 1, que la densidad era igual a la presión por el peso molecular sobre R por T, el peso específico es la densidad multiplicado por G sobre G sub C. Entonces, nosotros podemos utilizar esta ecuación para el peso específico y colocarla acá y hacer la integración. Entonces, para resolver esta ecuación hay que primero conocer la variación del peso específico del fluido con respecto a la presión, que sería esta ecuación que está aquí puesta. Y con respecto a otras variables como la temperatura, que también aparece acá. Pues debido a que el peso específico es función de la presión y la temperatura para el caso de gases. Vamos a suponer que el gas se comporta como ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Meter esta ecuación acá y nos va a quedar que diferencial de P, el P lo vamos a pasar dividiendo del lado izquierdo y todo lo demás lo vamos a dejar del lado derecho. Nos va a quedar menos peso molecular sobre RT, G sobre G sub C de Z. Y allí sí podemos hacer la integración. Desde P sub 1 hasta P sub 2 y de Z1 hasta Z2. Y nos va a quedar esta ecuación que está acá deducida. Si quieren ustedes la hacen como ejercicio que están actualizados viendo cálculo 2, cálculo 3. Les queda como ejercicio. Pero la unión de esta ecuación con esta ecuación debe resultar en esta que está acá. P2 es igual a P1 exponencial o E A elevado a la menos M. M es el peso molecular del gas. G es la aceleración de gravedad. Z2 menos Z1 la diferencia de altura. R la constante universal de los gases. T la temperatura absoluta del gas. Y G sub C el factor de conversión del que hemos hablado. Entonces, haciendo operaciones con la ecuación estática del fluido y la respectiva ecuación para flujo isotérmico, que es esta que está aquí, nos queda esta cuestión. Estamos suponiendo que el flujo isotérmico para poder hacer la integración, que la temperatura también es constante. Entonces yo puedo aplicar esta ecuación de variación de presión P2 y P1 para un gas entre 1 y 2. ¿Cuál es la intención de deducir esta ecuación? Ver qué tanto varía la presión en un gas estático. Si nosotros probamos para una altura normalita de 100 metros de altura, por ejemplo, Z2 menos Z1 de 100 metros de altura, y le ponemos aquí los valores de peso molecular del aire, por ejemplo, la constante universal de los gases, una temperatura normal, por ejemplo, 25 grados centígrados, G sobre G sub C, que según el sistema de unidades se coloca, vamos a obtener que P2 y P1 son casi iguales. Que en el caso de gases, la presión casi no varía cuando la altura no es muy grande y cuando las condiciones de presión tampoco. Pero básicamente es cuando las condiciones de altura no son muy grandes. En condiciones usuales, encontradas a nivel industrial, para un tanque de gas entre 1 y 2, si esta altura, Z2 menos Z1, no pasa de 100 metros, que es una altura grande para un tanque, esta presión 1 y esta presión 2 van a ser iguales, lo que indica que P sub 1 menos P sub 2 es casi cero, o P sub 2 menos P sub 1 es casi cero. O sea que la variación de presión es casi cero, es nula. ¿Cuándo va a haber una diferencia entre P1 y P2? Cuando estas diferencias de altura sean muy grandes. En el caso de que de esa variación de altura sea ordinaria, es decir, menor a 100 metros, por decir un valor muy alto, esa variación de presión es cero. O simplemente uno puede decir que la presión 1 es igual a la presión 2. Para que ustedes tengan una idea de cómo varía la presión atmosférica en función de la altura, les voy a mostrar estos datos. Presiones de la atmósfera estándar.
altitud, temperatura, presión, densidad. Pero me interesa ver la columna de altitud y presión. Fíjense que la altitud de 0 a 500 metros varía entre 101,3 kilopascal y 95,43 kilopascal. O sea, la variación es 5% en los primeros 500 metros de altura. Pero si las variaciones son muy grandes, hablamos de 4.000 metros de altura, ya la presión varió mucho. A 0 metros, una atmósfera, que es 101,3 kilopascal. A 4.000 metros, 61,64 kilopascal, que es 0,61 atmósfera. Ya a 10.000 metros, que es como vuelan los aviones normalmente, sí, los aviones son 10.000 metros, 10 kilómetros, 26,49 kilopascal, o sea, 0,26 atmósfera. Es una variación muy grande porque la altura es muy grande. Pero en los tanques cilíndricos que yo les mencionaba, cuya altura no llega a más de 100 metros, esa variación de presión es insignificante. Esa ecuación anterior les permite también estimar la presión a una altura conociendo la presión abajo. Por ejemplo, si yo coloco aquí nivel del mar, presión 1 igual a 1 atmósfera y, por ejemplo, 30 grados centígrados, mantengo esa temperatura, aunque sé que no lo puedo mantener en muchas alturas, y calculo PSU1, por ejemplo, a 10.000 metros, el valor que ustedes van a obtener no está muy alejado del valor que se obtiene de manera real. O sea que esa ecuación anterior es una ecuación muy utilizada para estimar valores de presión a diferentes altitudes. Aquí tenemos un primer ejemplo. Que es lo que les acabo de explicar. Determine la presión, esto es un gas. Determine la presión en la parte superior tomando como referencia la presión de una atmósfera de 15 grados centígrados en el nivel del mar, que es la presión 1. Suponga un gas isotérmico. La ecuación que se dedujo es para un gas que considera una suposición de gas isotérmico. Y por supuesto gas ideal. Entonces, caso 1, altura 70 metros. Y vamos a hacer un caso 2, altura 4.000 metros. Esta altura de 70 metros la tomé de más o menos el tamaño del obelisco, que es una estructura bastante alta. O sea que nosotros no vamos a conseguir por allí tanques que sean superiores al tamaño del obelisco. Entonces, como para procesos industriales. Entonces, P1 es igual a una atmósfera 101.325 newton sobre metro cuadrado. Esto simplemente es un factor de conversión. Entonces, PSU2 es igual a PSU1 exponencial. Entonces coloqué los valores del aire. Menos 29 kilogramos sobre kilogramo mol. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. 70 metros, que es el valor que está aquí. Este es el valor de la constante universal de los gases apropiada acá, 8.314 newton por metro sobre kilogramo mol grados Kelvin. 1 kilogramo por metro sobre newton segundo cuadrado, que es el valor de G C, y la temperatura, que es convertir 15 grados centígrados a grados Kelvin, que sería 288 Kelvin. Esta es la ecuación que les mostré anteriormente, pero con datos. Saco la cuestión y me queda PSU2 igual a PSU1 exponencial de menos 8,3 por 10 a la menos 3. Y al final me queda PSU1 por 0,99 igual a PSU1. Lo que uno obtiene aquí es que PSU2 es igual a PSU1, aproximadamente igual a PSU1. O PSU1 aproximadamente igual a PSU2. O sea que la variación de presión en una fase gas, cuando la altura es una altura normalita, menor a 70 metros, yo puedo decir que es cero la variación de presión. No es que la presión sea cero, sino que la variación es cero. O sea que P1 es igual a P2. Si yo hago lo mismo, pero H vale 4.000 metros, voy a encontrar algo diferente. PSU2 igual a PSU1,
coloco todos los datos otra vez y lo que voy a variar es en vez de poner 70 metros, voy a poner 4.000 metros. O sea, menos 29 kilogramos sobre kilogramo mol, que es el peso molecular, 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad, 4.000 metros, que es la altura, R vale 8.314 newton por metro sobre kilogramo cuadrado Kelvin, G sub C 1 kilogramo por metro sobre newton segundo cuadrado y la temperatura 288 Kelvin. Me va a quedar que es igual a P1 exponencial de menos 0,4747, P1 por 0,622. O sea, P2 es igual a 101,3 kilopascal multiplicada por 0,622 igual a 63 kilopascal. O sea, muy cercano al valor que nos da la tabla. 4.000 metros, 61,64 kilopascal, la ecuación estima 63 kilopascal. O sea, que da una buena aproximación. Lo otro que se quiere explicar aquí es que P1 aquí es diferente de P2. No son iguales. ¿Por qué? Porque la altura es muy grande. Como la altura es muy grande, hay una capa de aire muy grande entre ambos puntos, hay una variación de presión. Cuando la altura es pequeña, menor a 100 metros, como les decía, esa capa de aire no es suficiente, no tiene suficiente peso o masa como para producir un cambio significativo en la presión. Eso va a ser muy útil cuando resolvamos problemas de estática de fluido, donde hay fases de líquido y fases de gas. Antes de pasar a los problemas, vamos a ver algunos instrumentos que se utilizan para medir presión. Y dentro de los medidores de presión, tenemos los barómetros. Y el barómetro simplemente es un instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. ¿Por qué se debe medir la presión atmosférica? Porque la presión atmosférica varía. Varía con el clima y también varía con la altura. Entonces siempre es necesario conocer ese dato. O siempre es esperado, pues, útil conocer ese dato. Entonces, por ejemplo, este que está acá es un ejemplo de un barómetro. Aquí tendrían una cubeta y tendrían un tubo vertical. Este tubo vertical tiene un vacío en la parte de arriba y lo que sube es mercurio. Sube por cuanto existe una presión afuera, reinante, que es la presión atmosférica, y hace que el fluido suba. Y esa altura que sube el líquido es proporcional a la presión atmosférica. ¿Cómo se calcula? La presión atmosférica, fíjense bien, yo puedo aplicar la ecuación estática de fluido y decir que la presión en el nivel, este que está aquí abajo, es igual al peso específico del fluido, este que está aquí, por la altura, más la presión que existe aquí arriba. Pero como es un vacío perfecto, o casi perfecto, allí no hay presión, allá la presión es cero. Entonces simplemente que la presión atmosférica me da igual al peso específico del fluido por altura. Esa altura yo la puedo despejar y va a ser presión atmosférica entre el peso específico del fluido. Estos barómetros generalmente son instrumentos construidos con fluido, como fluido manométrico, utilizan como fluido de medición, utilizan mercurio. La presión atmosférica es una atmósfera aproximadamente, 101.325 newton sobre metro cuadrado, y el peso específico del mercurio es 13.6 por 9.800 newton sobre metro cúbico. Ustedes pueden buscar directamente el valor del peso específico del fluido o pueden buscar el peso específico relativo o la densidad relativa del mercurio, en este caso a 4 grados centígrados, que es la referencia. Entonces, esto que está acá, que está entre corchetes acá, simplemente va a ser el peso específico del mercurio. Cuando dividen la presión atmosférica entre el peso específico de mercurio, la altura le da 0,76 metros o 760 milímetros. Como es mercurio, son 760 milímetros de mercurio. Por ello es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y los barómetros son construidos, cuando se construyen con fluido,
se construyen con mercurio porque si fuese otro fluido, la altura fuese muy grande y no sería práctico. Entonces, barómetro, instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. ¿Y cómo la mide? Utilizando mercurio y utilizan el principio de hidrostática. O sea, la ecuación presión atmosférica igual a peso específico por altura y consiguen la altura que es directamente en unidades de fluido. Por eso es que se puede medir la presión tanto en unidades tradicionales como newton sobre metro cuadrado, que son unidades de fuerza por unidad sobre unidad de área, o libra fuerza por pulgada cuadrado, como en unidades de altura de líquido, porque también se puede utilizar fluidos para medir presión. Entonces, en este caso, es 760 milímetros de mercurio. Si uno busca, por ejemplo, la conversión de una atmósfera en metros de agua, da 10.33 metros de agua. Entonces, por eso es que no es práctico hacer un barómetro de agua, porque tendrías que colocar una columna de aproximadamente 10 metros. Entonces no sería práctico, ese sería el tamaño de prácticamente un edificio. El instrumento que tienes al lado es un manómetro de QMU. Se utiliza para medir también presión o diferencia de presión, realmente. Se conecta esta salida que está acá a un lugar y se conecta esta salida que está acá a otro lugar y se crea una diferencia de altura en el fluido este que está aquí, que se conoce como fluido manométrico. Entonces, esa diferencia de presión, P1 menos P2 o P2 menos P1, dependiendo de cuál sea mayor, es igual al peso específico del fluido por la altura. Si P1 es mayor que P2, P1 menos P2 es igual al peso específico del fluido por la altura. Si uno conoce qué fluido es el que está aquí y conoce la diferencia de altura que se forma entre estos dos niveles, puede conseguir la diferencia de presión. A esto se le llaman manómetros de tubo en U. Sin embargo, ya estos medidores de presión que utilizan fluidos manométricos y más aquellos que utilizan mercurio ya han sido obsoletos, han sido sustituidos por otros medidores de presión que son los que se utilizan más actualmente. Que son como estos que están acá. Este es un medidor de presión tipo Burdon, que es el que más se consigue actualmente, el que más se usa actualmente, que es como un relojito. El fluido entra por aquí, por el fondo, y como un mecanismo interno, mueve la aguja, y allí se indica la presión directamente. Por ejemplo, este que está aquí mide 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hay para baja presión y hay para presiones elevadas. Cuando uno habla de elevadas presiones son 10, 20, 30 bares de presión. Y cuando va de baja presión, son presiones relativamente cortas, de 0 a 4 bar o 4 atmósferas aproximadamente. Fíjense que aquí está el mecanismo que utiliza internamente este equipo, este aparato, para medir la presión. El fluido entra por acá por abajo y lo que hace es que hace que se mueva, este mecanismo hace que se elongue este tubo que está acá. Ese tubo se le conoce como tubo Burdon. Él se mueve y mueve la aguja. Y al mover la aguja, indica la presión. De estos medidores, hay medidores para presiones de vacío, que son presiones manométricas negativas o presiones absolutas por debajo de una atmósfera aproximadamente, o la presión atmosférica, y están los medidores de presión positiva, vamos a decirlo así, que son presiones manométricas positivas y presiones por encima de la presión atmosférica. Este medidor de presión se le llama tipo Burdon porque el tubo elástico es un tubo que se le conoce como tubo de Burdon. Y también están los piezómetros. Los piezómetros son equipos o es un instrumento que utiliza el mismo fluido que circula por el ducto para medir la presión. Por ejemplo, en el dibujo ustedes pueden ver, el fluido entra acá y sale por acá. Y aquí hay una contracción. Entra por una tubería de gran diámetro, se baja el diámetro de la tubería, por lo tanto aumenta la velocidad,
y después se ensancha nuevamente. Disminuye la velocidad y aumenta la presión. Entonces, el mismo fluido sube por un tubo vertical y va indicando la presión. Por ejemplo, en este primero, la presión es H1. Sería, por ejemplo, si el fluido es agua, sería tantos centímetros de agua o tantos metros de agua. En este caso, aquí sería H2, sería H2 metros o centímetros de agua, dependiendo de la unidad que se esté midiendo allí. Y a tantos centímetros o tantos metros de agua. Si yo quiero transformar esa unidad de medida en la unidad correspondiente en newton sobre metro cuadrado o libra-fuerza por pulgada cuadrado, etcétera, yo utilizo esta relación que está aquí. Presión es igual a peso específico por altura. Ese valor de la altura la coloco acá, coloco el peso específico del fluido y determino la presión en las unidades de newton sobre metro cuadrado o libra-fuerza por pie cuadrado o por pulgada cuadrado, lo que yo desee. Entonces, el tubo piezométrico, como su nombre lo indica, es un tubo en el que estando conectado por uno de los lados a un recipiente en el cual se encuentra un fluido, el nivel se eleva hasta una altura equivalente a la presión del fluido en el punto de conexión u orificio piezométrico. Es decir, hasta el nivel de carga del mismo. Para que lo vean un poco más simple, simplemente el fluido cuando va circulando, si tiene una presión superior a la presión atmosférica, él va a subir por el tubo. Y esa altura va a indicar directamente la presión en unidades de longitud del fluido. Si por la tubería la presión del fluido fuese menor que la presión atmosférica, aquí se va a crear un vacío, incluso va a chupar aire la tubería, el tubito, el tubo vertical piezométrico. Esto se utiliza cuando las presiones del fluido en la tubería son presiones bajas. E incluso en el laboratorio de fenómenos de transporte se hace una práctica donde hay un equipo que mide las presiones utilizando tubos piezométricos. Estos tubos piezométricos también tienen que cumplir ciertas características. Es decir, el diámetro del tubo debe ser superior a 1 centímetro. Preferiblemente que tenga 1 centímetro de diámetro o más, para evitar que la tensión superficial juegue un papel importante. Y lo otro es que el fluido no puede ser tóxico, porque estos tubos tienen que estar abiertos. Entonces no pueden ser volátiles. No sirve para compuestos orgánicos, tiene que generalmente ser preferiblemente agua. Por ejemplo, en química hay una caldera que no está en funcionamiento, pero su rango de presión de emergencia, vamos a decirlo así, es 150 psi. Esos son aproximadamente 15 atmósferas. Cuando pasan las 15 atmósferas o el vapor se sobrepasa esa presión, él tiene alarmas para que abra compuertas y no se sobrepase esa presión porque puede explotar la caldera incluso. Incluso esa caldera trabajaba era 80 psi. 80 psi vienen siendo más o menos 80 psi, lo dividimos entre 14.69 y eso debe dar, vamos a tener una calculadora por aquí, 80 entre 14.69, 5,45 atmósferas de presión manométrica. Esas presiones son manométricas, las que se miden allí.